Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. Bien amigos, continuamos en este segundo bloque de la segunda jornada de estos especiales del mes de junio con el Padre Juan Carlos Seriani y con el problema del dolor y del sufrimiento. Habíamos visto ya la solución teórica que da el cristianismo para este hermoso tema. Y ahora entramos, Padre. La solución práctica. Muy bien. Por supuesto, enfoca el tema desde otro punto de vista. O sea, qué solución en lo concreto cada uno puede dar al tema del sufrimiento. Uh-huh. Pero, por supuesto que esta solución práctica incluye, obviamente, presupone la solución teórica. Claro. Pero bueno, con esa solución teórica ya se podría haber dado una muy buena respuesta a aquel que pregunta el porqué del dolor, del sufrimiento en el mundo, el porqué del sufrimiento de los inocentes, etcétera. Ya hemos visto con la solución teórica hay suficiente respuesta, pero vamos a ir viendo ahora, entonces, concretamente al que está en el sufrimiento, al que está involucrado en el sufrimiento, en el dolor, desde hace años, o un dolor, un sufrimiento inmediato, ¿no es cierto?, concreto, ante un acontecimiento doloroso, inesperado. Bueno, ¿qué solución práctica tiene el cristianismo? Entonces, consideremos, o sea, podemos imaginar, llegan a un velorio, llegan a un hospital donde hay un enfermo que hace 30 años está tullido en una cama, uh-huh. Llegan a un tugurio, ¿no es cierto?, de una familia cristiana, pero bueno, viven en un tugurio, en la miseria, apenas tienen para sobrevivir, y llega diferentes personas, entre ellas aquel que pasa por ser el sumo pontífice. Sí. De la Iglesia Católica. Sí. O sea, como ante el herido ese que iba camino a Jericó, ¿no es cierto? Pasa el sacerdote de la antigua ley, pasa un levita, pasa un samaritano, bueno, pasa un sumo pontífice, pasa un cardenal, pasa un sacerdote, pasa un simple cristiano, pasa un judío, un musulmán, un budista, un ateo, un estoico, un gnóstico, un agnóstico, un comunista, bien del partido, ¿no es cierto?, todavía llevando en su sangre bien a Lenin, Stalin, etcétera. Pasan diferentes personas. ¿Qué solución concreta, teórica, aporta cada uno de ellos? Ya hemos visto, para el que pasa por ser hoy el sumo pontífice, no hay respuesta. Para Santo Tomás de Aquino y la doctrina católica hemos tenido 23 páginas de nuestra computadora de respuesta teórica. Ahora vamos a ver la solución práctica. O sea, ¿qué le podemos decir en lo concreto, en lo práctico a esa persona? Ya digo, en un velorio, en un hospital, en un tugurio, etcétera, después de un terremoto, de un tsunami. ¿Qué respuesta práctica? Bueno, entonces, primero, modo de aliviar el dolor. Muy corto. Es perfectamente legítimo desde el punto de vista cristiano luchar contra el dolor y tratar de aliviarle en lo posible por todos los medios lícitos a nuestro alcance. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo quieres. Entonces, nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo viene de Cristo. Uh-huh. El propio fundador, nuestro Señor Jesucristo, en Getsemaní, agobiado, mi alma está triste hasta la muerte. Hace esa oración: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo quieres. Entonces, es perfectamente legítimo, desde el punto de vista cristiano,
luchar contra el dolor y tratar de aliviarle en lo posible por todos los medios lícitos. Sí. Eso de lícitos es muy importante. Claro. Entonces, Pero hay que tener esa actitud de admitir la voluntad de Dios. Si no hay alivio o si se demora o es menor al que nosotros esperábamos. ahora, todo ese aceptar la voluntad de Dios implica todos aquellos presupuestos en la respuesta teórica. Ujú. La existencia de Dios, de su divina providencia, que hemos visto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El mal de culpa, el mal de etcétera, la comunión de los santos, todos esos presupuestos tienen que están incluidos ahí. Bien. No podemos pasar a la solución práctica basada en el aire, no. Tiene que estar fundamentada en la solución teórica. Entonces, modo de aliviar el dolor es posible, es legítimo. Ahora, primero, combatir sus causas. Es el medio más eficaz para aliviar el dolor. Combatir sus causas. Bueno, hemos visto cuáles son las causas del dolor en la solución teórica. Ujú. Entonces, empecemos por combatir las causas del dolor, Ujú. que, insisto, de última, es el pecado original, luego nuestros pecados personales, luego los pecados que heredamos de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra patria. En el momento concreto no es lo mismo vivir aquí en esta tierra en el 2015 que haber vivido en el 1750 o en el 1615. Estamos en el 2015, no era lo mismo en el 1615. Hemos heredado las enfermedades de la Revolución Francesa trasladadas a estas tierras y etcétera, y hoy por hoy la democracia. Y eso nos hace pensar también en qué vamos a heredar a nuestros hijos. Por eso. Entonces, combatir las causas. Ujú. Los que pueden prevenir los tsunamis y los terremotos Sí. Espirituales, Sí. trabajen en eso. Ahora sí viene el consuelo de las lágrimas. Caramba. Entonces, solución práctica del cristianismo, modo de aliviar el dolor, el consuelo de las lágrimas. Llorar no es pecado, ni siquiera una debilidad. Viene que esto no lo tomo de la locución improvisada, Sí. Esto es más viejo que el cristianismo, Sí. Viene del Antiguo Testamento y viene del paraíso terrenal después de la sentencia. Ujú. Morirás de muerte. Y cuando son expulsados, comienzan a llorar amargamente su pecado. Entonces llorar no es pecado, y sobre todo no es pecado llorar el pecado. Claro. No es ninguna debilidad. Revela, por el contrario, grandeza de alma. El llanto espontáneo ante la desgracia ajena es signo inequívoco del afecto que profesamos al que sufre o de la compasión que nos inspira. Entonces, el decirme Jorge no vino a inventar absolutamente nada con, Claro. con su sentimentalismo filipino. ¿Mm? Santo Tomás de Aquino, murió en 1272. No es de ayer ni de hoy. Tomás de Aquino prueba que las lágrimas alivian el dolor. Un teólogo, como Santo Tomás de Aquino, dice: Las lágrimas y los sollozos alivian naturalmente la tristeza. Y esto por dos razones. Primera, porque todo lo nocivo, reconcentrado interiormente, aflige más, sobreexcitando la atención del alma sobre ello. Al paso que cuando trasciende al exterior, la atención del alma se divide al tender igualmente hacia afuera, atenuándose así el dolor interno. Por eso los hombres sumidos en tristeza logran mitigarla manifestándola exteriormente por el llanto o los sollozos y también por las palabras. Esto se dice desahogarse, ¿no? Desahogarse. Es un ahogo interior que uno lo vuelca así en lágrimas, en lamentos, y se libera interiormente el alma. Bueno, ahora, ese sistema, ¿de dónde viene? ¿Quién lo inventó? Y el creador. Pero claro. El creador. Entonces, eso que es instintivo, que es animal, también está en los animales, porque los animales ante el sufrimiento, ante el dolor, también gimen, lloran, Sí. pegan alaridos. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque todo lo nocivo, reconcentrado interiormente, aflige más.
sobreexcitando la atención del alma sobre ello. Fíjense que hay una relación entre alma y cuerpo. Al paso que cuando trasciende al exterior, sea por el llanto, sea por los gemidos, a veces por los alaridos, en los velorios y demás antes estaban las famosas lloronas, ¿no es cierto? Iban y gritaban, qué sé yo, para justamente en los deudos provocar el desahogo. Claro. Bueno, esa es la primera razón. Segunda razón que ve Santo Tomás en que las lágrimas alivian el dolor. Porque siempre la operación connatural al hombre, según la disposición del momento, le es deleitable. Fíjense, la operación connatural al hombre le es deleitable. O sea, aquello que es connatural, deleita. Ahora bien. Y el llanto y los gemidos son operaciones connaturales al triste o dolorido, y por lo mismo se le hacen deleitables. Se hace deleitable. Claro, sí. Ahora, esto, decime Jorge, no lo dijo. No. No lo dijo. Lo tenía que haber dicho. Cuando habló de que aprendamos a llorar, que no hemos aprendido a llorar. No lo dijo. Y esto es, digamos, de conocimiento, digamos, no teológico. Sí, no, es esto es psicológico, claro, filosófico, de todos los días. Es de la naturaleza del hombre. Y bueno, parece ser que no lo sabe. Y esto, insisto, es patrimonio del catolicismo. Sí. Es Santo Tomás de Aquino que lo dice. Entonces él saca la conclusión, Santo Tomás. Por tanto, como toda delectación mitiga de algún modo la tristeza o el dolor, se sigue que por el llanto y los sollozos se alivia la tristeza. Es decir, es un desahogo y un deleite. Las dos condiciones. Ahora, se me hace pensar esto en nuestro Señor, que no emitía un gemido. Es como que él quería reconcentrar todo en su alma y sufrir más interiormente para mejor redimir. No se desahogó. Ni siquiera quiso tener ese consuelo. Ese alivio, sí. Entonces, ahora sí, lloremos pues cuando nos visite el dolor. Eso aliviará el peso interior que nos oprime. Perfecto, muy bien. Pero no es esa solamente la respuesta. Está toda esta respuesta que omitió el sabiondo jesuita. Pero no nos olvidemos de mirar al cielo a través del cristal de nuestras lágrimas y de bendecir a Dios, esto tampoco lo dijo, que nos visita con el dolor para brillantar nuestras almas como el oro en el crisol. Claro. El oro en el crisol es derretido, es sometido a un proceso que casi lo destruye, ¿no? Entonces es como el dolor en nosotros, y lo purifica. Le saca toda la escoria. Bueno, otro medio para aliviar el dolor, el sufrimiento, es el trabajo material o intelectual. Por una ley psicológica perfectamente explicable, se sufre tanto más cuanto mayor conciencia tengamos de nuestro dolor, cuanto más profunda y largamente reflexionemos sobre los dolores que nos afligen. Como estar rumiando el dolor, eso nos aflige más. Los dolores presentes se aumentan con el recuerdo de los dolores pasados y se agigantan, sobre todo, ante el espectro de los que nos amenazan inexorablemente en el futuro. En vista de esta ley psicológica indiscutible, todo aquello que pueda contribuir a absorber nuestra atención apartándola del objeto del dolor, servirá sin duda alguna de alivio y de consuelo. Muy bien. Entonces, hoy en día encuentran el desenchufarse, como dicen, en lo que no es lícito, en lo que no es legítimo. Entonces, aplican esta ley psicológica de no reconcentrarse, de no pensar en el dolor, en el sufrimiento, se evaden, se desenchufan, como dicen, pero con medios ilícitos. En el mejor de los casos, que es ilícito también hoy por hoy, como es en sí misma, ¿no es cierto?, la televisión. Distinto sería una buena película. Hay una encíclica de Pío XII sobre el film ideal, sobre la película ideal. ¿Y cuál es la finalidad de la película buena? Que es justamente como los sueños durante el sueño. Los sueños, no las pesadillas. Los sueños nos ayudan a bien dormir. Los sueños ayudan a dormir bien, en profundidad, a descansar. Pues bien, en la buena película, dice Pío XII, nos saca de la realidad, nos mete como
en ese mundo de fantasía de la película, nos identifica, si está bien hecha, por ejemplo, con el personaje central de la película, etcétera, pero hacia el final nos tiene que devolver a la realidad. Y ese sacarnos de la realidad y devolvernos a la realidad descansa, hace que uno descanse, que uno afloje las tensiones y demás. Esa sería la finalidad del film ideal, según Pío XII. Pero la televisión no, hoy por hoy no, el cine tampoco, hoy por hoy no, pero menos el alcohol, la droga, el sexo, la velocidad, se suben a una moto porque se quieren desenchufar. Cosas, sí. Bueno, entonces, todo eso no es lícito. Volvemos al enunciado principal que comenzamos. Este apartado de hoy es perfectamente legítimo desde el punto de vista cristiano luchar contra el dolor y tratar de aliviarle en lo posible por todos los medios lícitos a nuestro alcance. Entonces, medio lícito a nuestro alcance con este resorte psicológico de no estar reconcentrándonos en lo pasado ni en lo futuro del dolor, el trabajo material o intelectual. Sí, me llama la atención esa expresión, es el trabajo material o intelectual, no es la diversión, o en todo caso tomado también como trabajo intelectual, es trabajar. Es trabajar, pero en ese caso yo no lo llamaría diversión, sino... entretenimiento o recreación. Recreación, recreación, recrear las fuerzas. Entonces, en vista de esa ley psicológica indiscutible, todo aquello que pueda contribuir a absorber nuestra atención, apartándola del objeto del dolor, servirá sin duda alguna de alivio y de consuelo. El mismo sueño y ciertas prácticas higiénicas, baños, duchas frías, etcétera, ejercen sobre el organismo humano una acción sedante y tranquilizadora que disipa muchas veces las nubes tormentosas del dolor. El baño de inmersión, Santo Tomás aclara, ¿no es cierto?, entre los medios para aliviar el dolor, los baños, que al decir baños se entiende un baño de inmersión, ¿no es cierto? Pero también bueno, las duchas, ducha fría, lo que fuese. Sí. Pero el trabajo material, por ejemplo, el trabajar en el jardín, el trabajo intelectual, escuchar una buena música, no mala música, buena música, tenemos especiales sobre la música, hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno, ahí viene también otro medio, entonces, el placer y la alegría. Al cristiano no le está prohibido en modo alguno el placer honesto y la alegría sana. Vea que tenemos que agregar honesto y sana. Sí. Placer honesto y alegría sana. La alegría cristiana no tiene más límites que los del deber, la obediencia, la higiene del cuerpo y del alma, el amor de Dios y del prójimo. Padre, entonces no me deja nada. Sí. Porque todo lo que da placer Hoy engorda sí. o es pecado, dicen, no las mujeres. Y no, hay cosas que no. Hay muchas cosas que ni engordan ni Entonces, son pecado. Al cristiano no le está prohibido en modo alguno el placer honesto y la alegría sana. Pero la alegría cristiana no tiene más límites que los del deber. Lo vamos a ver en justamente nos estoy preparando García Moreno, cuando los amigos lo llevaron un día de campo y le insistieron que se quede, incluso después a la noche, volvieron a las 12 de la noche a la capital, a Quito, y eran sus ministros. Entonces cuando le insisten, cuando él ya se quería volver a eso de las 7 de la noche, que ya era completamente de noche, porque en Ecuador a las 6 y media de la tarde ya es de noche, noche completa. Y le insisten que se queden para jugar, qué sé yo, algo. Dice, bueno, de acuerdo, pero mañana a las 11 todos están en sus puestos, en la casa de gobierno. Sí. Él llega a las 11, el único que estaba. Los mandó a buscar a la casa. Los mandó a buscar uno por uno. Entonces, la alegría, el placer cristiano no tiene más límite que los del deber. Claro. Entonces, yo tengo derecho a alegrarme, a un cierto placer, pero mi deber de Estado lo tengo que cumplir. La obediencia, la higiene del cuerpo, porque si no, después mis hijos van a heredar taras, enfermedades. Sí, yo voy a tener otros dolores también Sí, por no conservar la higiene. ya lo hemos visto. Y la higiene del alma, que no haya pecado, ni siquiera venial. El amor de Dios y del prójimo. No tengo derecho yo para combatir mi tristeza, molestar al vecino, por ejemplo, poniendo música estridente, lo que fuese, a altas horas de la noche, etcétera.
Entonces, una sana diversión, un espectáculo sano y agradable, la práctica moderada de los deportes, el trato amistoso con nuestros amigos y otras cosas por el estilo, son perfectamente lícitas y pueden contribuir poderosamente a aliviar nuestros dolores y amarguras. Entonces, no concentrarse, no encerrarse, como se dice, ¿no es cierto? Sí. No te encierres en ti misma, ¿no es cierto? Bueno, el placer, la alegría, sanas, honestos, pueden contribuir a aliviar el dolor. En esto, como en todo lo humano, la virtud está en un equilibrado término medio, tanto cuanto, ni demasiado ni poco. Es un vicio pernicioso la disipación y la alegría excesivas e inmoderadas, pero no es menor la misantropía exagerada, que rehúye el trato normal con nuestros semejantes y considera vitandas las más legítimas y nobles expansiones del espíritu y del corazón. Bueno, eso es agrio, eso, ¿no? Sí. La amargura por la amargura. Bueno, viene otro medio que es el consuelo del amor fraterno. Si el sufrir es siempre duro, sufrir a solas es mucho más horrible. Santo Tomás, una vez más, expone de qué manera el dolor y la tristeza se mitigan por la compasión de los amigos. El que un amigo se consuela de nuestras tristezas es naturalmente consolador, y esto por dos razones. La primera, porque siendo propio de la tristeza el apesadumbrar, viene a ser como una carga, de la cual procura ser aliviado el que la sufre. Y por lo mismo, cuando uno ve que otros se contristan de su tristeza, se forma cierta idea de que aquella carga la llevan con él, como si se esforzaran en aligerársela, y en consecuencia soporta como más llevadera la carga de la tristeza, de modo semejante a lo que ocurre con las cargas materiales. O sea, dividimos entre dos mulas. Claro. Entonces, el hecho de que el amigo se conduela, nos venga a consolar en nuestra tristeza, naturalmente consuela. Primero porque lleva junto con nuestra carga. La segunda razón que da Santo Tomás, Y más convincente es porque en el hecho mismo de que los amigos se contristen con él, conoce que es amado por ellos, lo cual le sirve de satisfacción, como es evidente. Y como toda satisfacción mitiga la tristeza, se sigue que el amigo que se conduele de nuestra tristeza alivia nuestro dolor. entonces puede ser, sí, que en el caso de que nuestro amigo, nuestro conocido esté afligido, bueno, ir y muchas veces simplemente sí, acompañar en silencio. Con o sin nuestras lágrimas, depende del caso, ¿no es cierto? Pero eso consuela. Pero no es lo único. No, por supuesto. No es lo único. Y vamos por la página 26. Sí. Además, consolar es consolarse. Es importante esto. Entonces, no esperar siempre que me vengan a consolar, sino el hecho de yo consolar, voy a encontrar en el hecho de consolar consuelo. Otro procedimiento muy eficaz para aliviar nuestros dolores es tratar de aliviar los del prójimo. Consolar es consolarse, y esto por dos razones. La primera porque es el premio de la caridad que se recibe inmediatamente en el corazón. La segunda porque hace olvidar nuestros dolores al compararlos con los del prójimo. No creemos que somos del ombligo del mundo. Claro, no solamente porque pueden ser peores que los nuestros, sino porque además los nuestros, de haber sido peores, ya han quedado un poco atrás, ¿no? Entonces ya lo comparamos y decimos, ¿cómo está sufriendo? Yo ya lo pasé, ya lo superé, pero él está sufriendo, tengo que consolarlo. El egoísta que se cierra en su dolor, que no piensa más que en sí mismo y no se preocupa de otra cosa que de su propio sufrimiento, lo ve crecer y agigantarse por momentos, mientras que la apertura hacia los demás para compadecernos de sus dolores refluye sobre nosotros en forma de alivio, porque representa una especie de desahogo y de saludable distracción. Bueno, entonces, consolar al triste es una de las obras de misericordia, y una de las más hermosas y uno de los deberes cristianos más sublimes. Que no es lo que hizo, decime Jorge, el otro día, ni siquiera cuando abrazó a la niña. No, yo estoy seguro que esa niña hoy por hoy no debe estar bien. Claro. Y sobre todo cuando vaya creciendo y diga, pero y lo único que me dijo fue esto.
Claro. Lo único que me dijo fue esto. Bueno. También otro medio, el consuelo que viene de lo alto, o sea, del cielo. Por encima de todos estos consuelos humanos, es indudable que el más eficaz y confortante es el que ha de venirnos de lo alto. Para que el consuelo sea pleno y el alivio vigorice totalmente las fuerzas del alma, es preciso que quien lo proporcione comprenda la grandeza e intensidad de nuestros dolores sin necesidad de explicárselos detalladamente. Es necesario que sea inmensamente bueno y generoso, dulce y paciente, que nos ame sin restricción y sin reservas, sin segundas intenciones, sin fallos desconcertantes. Es necesario que tenga en su mano los medios oportunos para venir eficazmente en nuestro auxilio, que nos sepa iluminar en nuestras oscuridades e incertidumbres, animarnos en nuestras desolaciones, alentarnos en nuestros desfallecimientos, remediar nuestras amarguras, ungir con bálsamo nuestras llagas, que pueda protegernos contra todas las amenazas, defendernos de todos nuestros enemigos, liberarnos de todos los peligros. Es indudable que solo Dios cumple todas estas condiciones. Bueno, si analizamos una por una, Sí. o sea, es una frase larga que hay que meditar, hay que leer, para eso después va a estar, ¿no es cierto?, en el blog también el escrito, porque es larga, ¿no es cierto?, la frase que involucra todas esas condiciones. No sé si ustedes recuerdan, yo lo insistí en febrero pasado, con ocasión de mis palabras, ¿no es cierto?, en la misa de exequias de nuestro querido Fabián, y bueno, invoqué justamente Consolatris Afflictorum, Nuestra Señora, y sobre todo el Espíritu Santo, que es el consolador óptimo, como dice el himno del Espíritu Santo. Entonces sí, nuestro afecto, nuestra compañía, nuestro cariño y demás para con los deudos ayuda, pero sabiendo todo esto, los únicos que pueden ayudar son la Santísima Virgen y sobre todo el Espíritu Santo. Entonces, para que el consuelo sea pleno y el alivio vigorice totalmente las fuerzas del alma, son precisas todas estas condiciones. Es decir, que quien lo proporcione comprenda la grandeza e intensidad de nuestros dolores, sin necesidad de explicárselos detalladamente. Que sea inmensamente bueno y generoso, que somos nosotros. Que sea dulce y paciente. Que nos ame sin restricción y sin reservas, sin segundas intenciones. Muchas veces cuando vamos a un hospital, vamos a un velorio, vamos con segundas intenciones. El caso famoso, ¿no es cierto?, de que cuando el amigo está en el hospital, bueno, lo internaron el miércoles, el jueves, el primer domingo va uno, lo va a visitar, le lleva una manzana, le lleva el último diario, hoy por hoy le llevaría un DVD, no sé qué le llevaría. Bueno, y resulta que el martes, el miércoles me entero que todavía está internado. Y el sábado que viene, bueno, entonces el domingo voy de vuelta. Y bueno, ya le llevo una manzana nada más. Claro. Y resulta que el otro domingo todavía está internado. Y voy solo, o sea, ni la manzana le llevo. Y al cuarto domingo no voy. Claro. Entonces, bueno, generoso, sin segundas intenciones, sin fallos desconcertantes, que tenga en su mano los medios oportunos para venir eficazmente en nuestro auxilio, que nos sepa iluminar en nuestras oscuridades e incertidumbres. Cuando vamos a esos velorios y demás, ¿qué vamos a iluminar nosotros? Si podemos, aportando, sí, la Sagrada Escritura, la tradición, la frase de un santo, porque si no, ¿nosotros qué? Que sepa iluminar nuestras oscuridades y nuestras incertidumbres. ¿Qué le voy a decir yo a la madre que perdió ese bebé? ¿Con cómo la voy a iluminar? ¿Cómo le voy a sacar sus dudas? Animarla en nuestras desolaciones, alentarnos en nuestros desfallecimientos, remediar nuestras amarguras, ungir con bálsamo nuestras llagas, que pueda protegernos contra todas las amenazas que uno puede vislumbrar, defendernos de todos nuestros enemigos. Eso lo puede hacer Dios nada más. Claro. ¿No? Consolatris afflictorum, consuelo de los afligidos, consolador óptimo, el Espíritu Santo. Bueno, otro medio es la resignación cristiana.
medio práctico. ¿Está bien? Estoy triste, estoy afligido por esto, por lo otro, bueno, me pego un baño, consuelo a otro, pido ayuda al cielo. Resignación cristiana. El dolor es inevitable en este valle de lágrimas y de miserias. Esto tampoco se le dijo No. a Grisel. La desesperación no remedia nada. Es inútil tratar de rebelarse contra el dolor inevitable. Lo único que lograríamos con la desesperación sería debilitar más nuestras fuerzas quebrantadas, irritar mayormente nuestra sensibilidad, volver más profundas y peligrosas nuestras heridas. Tampoco sirve la resignación estoica, o sea, la aceptación pasiva del dolor, en una indiferencia irracional, en un encogerse de hombros sin ninguna resistencia y sin ninguna reacción. Esta actitud estoica es irracional porque nuestra inteligencia tiene derecho a conocer el porqué de los sacrificios que se nos imponen. Todo eso está en la solución teórica. Uh-huh. El fatalismo tampoco es solución. No nos consolaremos pensando que el sufrimiento es una ley impuesta a todos los humanos por un poder supremo, ciego e inexorable, cuyos decretos son inapelables y que aplasta todo cuanto trata de oponérsele. Además de una herejía, esa actitud intelectual es una insensatez que no remediaría nada. Bien distinta es la actitud del verdadero cristiano. No permanece pasivo ante el dolor propio o ajeno y procura prevenirlo con todos los medios lícitos de que dispone. Y cuando se siente alcanzado por él, no permanece impasible a sus estragos, no intenta cubrir con orgullo su debilidad. Llora, gime, pide socorro a Dios. Pero si llora no se desespera, si gime no se rebela, si pide ayuda no pretende obtenerla siempre. Bueno, toda esa actitud está resumida en nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Padre, si es posible, o sea, después de haber incluso buscado consuelo y que no encontró en sus amigos, que estaban dormidos, también se le cierra el cielo. Y Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ya aquí no hay resignación, sino que hay conformidad con la voluntad divina. Uh-huh. Ahí en el blog van a ver, ¿no es cierto?, en el escrito, la foto de Santa Teresita en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque ella decía que la conformidad con la voluntad de Dios es más que la resignación. En la resignación todavía hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad nuestra. Uh-huh. La nuestra se resigna, se pliega sobre la voluntad divina, pero siguen siendo dos. En la conformidad cristiana hay una sola voluntad porque la nuestra se ha hecho una con la divina. Entonces, mucho más la conformidad que la resignación cristiana. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, cuando todos los recursos humanos se han venido abajo, cuando la ciencia y el amor se han declarado impotentes, el cristiano tiene todavía un refugio. Para él existe un Dios bueno, sabio y omnipotente, del cual dependen todos los acontecimientos de la vida, todos los fenómenos del universo. Un Dios que conoce nuestras miserias, oye nuestras voces de auxilio y puede, si lo cree útil, socorrernos y consolarnos. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es sabio y omnipotente. Claro. Inefable en sus consejos, incomprensible en sus designios, vigila todos los caminos humanos. Y cuando la oración no es oída enseguida, el cristiano no se desanima. Vuelve a pedir ayuda con más fe, con más fervor, con más grande pureza de intención. Y si finalmente se malogra todo ello y no obtiene respuesta alguna a su plegaria, sabe bajar la cabeza y aceptar con serena resignación los designios inescrutables de Dios, que es el más amoroso de los padres. Claro, es decir, se malogra, no obtiene respuesta. La respuesta es justamente esa, ¿no? Conformate a mi voluntad. Y ahí también hay un consuelo. ¿Sí? O sea, sabiendo que eres sabio, bueno y todopoderoso, y sin embargo no me alivias en esto, tendrás tus razones por las cuales permites que todavía yo siga en el dolor. Y es beneficioso para mí. Y ahí viene toda la explicación, toda la solución teórica que hemos visto ayer y parte de hoy.
Pero hay un paso más, ya no está solamente la conformidad, sino el amor al dolor. Que esto tampoco se enseña hoy en día. No se enseña, y hay que enseñarlo. Y hay que tratar de practicarlo. Está bien, no es para todos, pero muchos son los llamados, pocos los elegidos, pero Dios quiere que sea, que Dios hubiese desea que hubiésemos sido todos los que llegásemos a amar el dolor. No llegamos todos, pero tampoco está reservado pura y exclusivamente para los grandes santazos. En la voluntad de Dios está en que todos lleguemos a amar el dolor. Nuestro Señor, además de esa frase o de esa oración en el huerto de Getsemaní, también había dicho antes, cuánto estoy deseando beber ese cáliz. Sí, sí, sí. Amaba el dolor que sabía que le sobrevendría. Besó la cruz. A los discípulos auténticos de Jesucristo no se les pide tan solo sufrir con paciencia y resignación las inevitables tribulaciones de la vida. Se les pide algo mucho más elevado y sublime todavía. Se les pide que a imitación de Cristo amen el dolor y se abracen espontáneamente a la cruz. En contra de lo que el mundo cree, la mortificación cristiana voluntaria realizada por amor a Cristo y con el deseo ardiente de asociarse a su pasión redentora es una fuente inagotable de alegrías y consuelos inefables. Esto el mundo no lo sabe, y no lo sabe porque los responsables de enseñárselo no se lo enseñan tampoco. Claro. Los principales grados y las etapas más importantes del amor al sufrimiento y a la cruz son los siguientes. No omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. Ya como de partida, haber dicho esto en ese estadio, a esos jóvenes en Filipinas, o en los encuentros masivos de esos millones, 1 millón, 2 millones de jóvenes en las jornadas mundiales de la juventud, no omitan ninguno de sus deberes a causa del dolor o del sufrimiento, de las incomodidades que el deber les produce, hubiese significado inmediatamente prácticamente quedarse solo. Sí. Para esto vinimos acá, no, nos vamos. Vamos al boliche. Claro. No omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. Otro es aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. Luego, practicar la mortificación voluntaria. Esto ya se va viendo que va creciendo en grado. Sí, por eso. Los principales grados y las etapas más son grados. Vamos de lo mínimo, partimos de lo mínimo. No omitir ningún deber a causa del dolor que nos produce. Eso como mínimo. Sí. Después, aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. Luego, practicar la mortificación voluntaria. Después, preferir el dolor al placer. Eso es casi blasfemo en el mundo de hoy, ¿no? Sí. Y por último, ofrecerse a Dios como víctima de expiación. El modelo es nuestra Madre Santísima, ¿no? Porque ella, que no tenía nada que expiar, se ofreció como víctima de expiación a la par de su hijo. Entonces, ¿hay silencio y lágrimas nada más? No, fíjense. Tantas cosas, hay tanta riqueza en todo esto, ¿no? Y entonces todo eso nos lleva a la victoria final sobre el dolor. El dolor será vencido. Para siempre. Para siempre. Y eso, por supuesto, que la solución cristiana supone la vida futura. Claro. Exponiendo la solución teórica dada por el cristianismo al problema del dolor, hemos visto que la existencia de la vida futura constituye uno de sus fundamentos básicos. Es cierto que poniendo en práctica muchos de los consejos que acabamos de recordar, podremos aliviar en gran escala nuestros sufrimientos y dolores, pero jamás desaparecerán del todo mientras vivamos en este valle de lágrimas y de miserias. Es preciso aguardar la vida bienaventurada del cielo, en la cual la virtud se asociará para siempre a la felicidad y encontrará la adecuada recompensa a todas sus luchas y sacrificios. Al igual que sucede con la solución teórica, la solución práctica cristiana no aparecerá perfecta sino al traspasar las fronteras del más allá. Como únicamente en el cielo brillará para nosotros la luz definitiva sobre las causas y la finalidad del dolor, solamente allí encontraremos la explicación enteramente satisfactoria de todas nuestras aflicciones de la tierra
y el triunfo pleno y definitivo sobre el sufrimiento. Acá en la tierra, el consuelo ha de ser forzosamente muy imperfecto y el triunfo sobre el dolor muy incompleto y parcial. Si no existiese una vida ultraterrena y superior en la que sean finalmente satisfechos los deseos angustiosos de tantas almas buenas, enjugadas tantas lágrimas inocentes, reparadas todas las injusticias y restablecidos todos los derechos legítimos, se podría incluso dudar de la sabiduría y de la bondad de Dios y sería imposible la serenidad de la resignación. Bueno, hagamos ahora la inversa. Pues dice, si no existiese una vida ultraterrena y superior, en la que, etcétera, etcétera, bueno, entonces ahora lo que hace el comunismo. Claro. No existe una vida ultraterrena y superior, sí, en la cual sean finalmente satisfechos los deseos angustiosos de tantas almas buenas, etc. Entonces, busquemos la felicidad acá. Bueno. Que es falso también, ¿no? Porque no la buscan. No sé, el decir mejor que les propuso, un mundo mejor, la civilización del amor, les propone eso. Pero veamos, si no existiese, acá hay una condicional, si no existiese una vida ultraterrena y superior, en la que sean finalmente satisfechos los deseos angustiosos de tantas almas buenas, enjugadas tantas lágrimas inocentes, reparadas todas las injusticias, restablecidos todos los derechos legítimos, si eso fuese así, se podría incluso entonces sí dudar de la sabiduría y de la bondad de Dios y sería imposible la serenidad de la resignación. Ahora bien, como toda esa condicional no solamente existe, sino que infaliblemente va a existir, entonces hay que concluir en la sabiduría de Dios, en la bondad de Dios y en la posibilidad de la serenidad, de la resignación, de la conformidad con la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Y San Pablo decía que nosotros no sabemos lo que Dios tiene reservado a los que le aman. Y esto es también amar a Dios, ¿no? La resignación cristiana ante el dolor, la aceptación. Nosotros es misterioso, un reconocimiento de su sabiduría. Es misterioso que vamos a recibir, pero es inefable. Él no lo podía decir con palabras. Sin la luz que desciende del cielo sobre la tierra, nada ni nadie podría endulzar el aspecto terrible del dolor, ni disipar las negras sombras que lo envuelven. Ya San Pablo decía que si solo mirando esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Otra condicional. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, si solo mirando a esta vida, somos los más miserables de todos los hombres. Ahora bien, como no es solo mirando a esta vida que tenemos la esperanza puesta en Cristo, sino en la otra, somos los más afortunados de todos los hombres. Ese pasaje está en la 1 Corintios 15:19. La fe cristiana nos asegura que en el cielo nuestras lágrimas serán enjugadas para siempre y ya no volveremos a conocer la muerte, ni el luto, ni el dolor, ni la tristeza, ni la angustia, ni todo lo que viene aparejado, ¿no? Apocalipsis 21:4. Que ahora sembramos entre lágrimas y después recogeremos con alegría el fruto de nuestros trabajos y dolores. Eso ya está en el Antiguo Testamento, el Salmo 25. Sembramos entre lágrimas, pero después recogeremos con alegría el fruto de nuestros trabajos y dolores. Y ponen la imagen de los que sembraban y después cosechaban. Entonces, evidentemente, preferimos el recoger, el cosechar. Claro. Pero para poder recoger y cosechar, primero hay que sembrar. Y requiere esfuerzo y bueno, pesadumbre. La fe cristiana nos asegura, ya lo dijimos eso, también que el cuerpo será sembrado animal y resucitará espiritual. ¿Y qué figura esto de sembrado, no? Porque es sepultado, es sembrado en la tierra y resucitará espiritualizado. Espiritual, dice la 1 Corintios 15:36. Que de nuestra alma, sumergida entonces en un océano de deleites, redundará sobre nuestro cuerpo una gloria inefable. Apagada su sed en el torrente de las delicias divinas, nuestro corazón gozará de una plenitud inmensa de felicidad que no conocerá jamás su ocaso. Nuestra inteligencia, ayudada por la luz de la gloria, verá claramente a Dios tal como es en sí mismo, cara a cara,
lo conocerá como Él nos conoce a nosotros. Verá todos los misterios de su vida íntima, la armonía de sus perfecciones, los profundos secretos de su ciencia, la sabiduría de sus designios, el amor infinito que inspira su gobierno. En Dios, causa y prototipo de todo cuanto existe, veremos en su pleno fulgor las bellezas y maravillas del universo y la perfección insuperable de sus leyes. Se rasgarán por completo los velos, se disiparán las dudas. A esta posesión intelectual de Dios seguirá la de la voluntad. Bueno, primero, entonces, ese gozo intelectual. Y ahora redundará de ese conocimiento, de esa posesión intelectual, redundará en la voluntad la fruición, el gozo. A la visión continúa el amor. Un amor grande, irresistible, triunfante, plenamente correspondido. Un amor que no dejará desear ya nada más, que saciará plenamente nuestra hambre de felicidad y llenará por completo el abismo infinito de nuestro corazón. De la visión y del amor de Dios brotará un gozo indescriptible que cancelará por completo y para siempre todos los dolores pasados. Un gozo inmenso como el Dios que lo produce. Una alegría y felicidad inefables como nadie puede imaginar ni sospechar acá en la tierra. Y todo ello para siempre, con seguridad firmísima, sin posibilidad alguna de perderlos jamás. La etapa de lucha y de prueba termina con la muerte acá en la tierra. Allá arriba los bienaventurados están definitivamente confirmados en el bien y en la gracia de Dios. No pueden pecar y por tanto no podrán perder jamás la felicidad inefable que les embriaga el corazón. Ante esta soberana perspectiva que estamos ya casi tocando con las manos, dada la brevedad de nuestra vida acá en la tierra, ¿qué pueden significar nuestros dolores y sufrimientos? ¿Qué tienen que ver las amarguras y tribulaciones de la tierra si las comparamos con el inmenso peso de gloria que nos aguarda en la eternidad? No nos contristemos como los que no tienen esperanza. No nos parezca demasiado duro conquistar el cielo eterno con algunos padecimientos temporales. No consideremos excesivo que antes de configurarnos con Cristo glorioso, tengamos que configurarnos con sus padecimientos y su muerte. Bueno, esto es fundamental también, es un resumen de todo lo que habíamos visto antes. Claro. Y esto fue omitido también. Sí. Haberle dicho, no consideres excesivo todo lo que estás sufriendo y lo que vas a tener que sufrir, porque vas a tener que sufrir más todavía. No consideres excesivo todo ese sufrimiento para configurarte con Cristo. Has de configurarte en sus padecimientos y en su muerte si te quieres configurar en su gloria. No haga como los discípulos de Emaús, desenchufarse. En la misma mañana de la resurrección. Nosotros creíamos que, oh insensatos. ¿Se olvidó, decime Jorge, de esa imagen del Evangelio? No, se les arrima ahí en el camino y no se pone a llorar en silencio. Al contrario, los cuestiona, les hace sacar de adentro justamente, sacar de adentro la pesadumbre que tenían, que se desahoguen, los deja hablar, se desahogan, sacan todo el fardo, vacían la mochila, como dicen en Francia, vacían la mochila, que les está pesando, pero después no guarda silencio y se pone a llorar. Oh insensato, tardos de entendederas, ¿acaso no era necesario? Y bla, bla, empezando por los profetas, siguiendo por los salmos, le fue explicando cómo era necesario que Cristo padeciese todas esas cosas para llegar a su gloria. ¿No hay respuesta? Vamos. Cretino, una vez más. El dolor pasará, las tribulaciones se acabarán, el sufrimiento se extinguirá para siempre. Y todo ello quedará sustituido por una sublime e incomparable gloria que no terminará jamás. Yo pienso en San Esteban, el protomártir, ¿no? Martirizado hace 2000 años. Tuvo una vida, no sé, 30 años, tendría 35, un hombre joven.
¿Cuánto padeció en la tierra esa edad? 30, 40 años. Ya lleva, hasta hoy, medido en tiempo terreno, 2000 años de gloria. Y no termina, es como si no hubiera empezado, como si recién empezara. Es un instante que no pasa nunca, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, porque nosotros, claro, en la tierra estamos casi sujetos a esto de que el sufrimiento no acaba nunca, pero sí acaba. Todos se mueren, todos nos moriremos. Y ahí se acaba. Entonces hay que llegar a ese punto. Sí, se acaba si nos salvamos. Por supuesto. Porque esto también lo ocultan. Entonces, ojo, no sea cosa que por no querer sufrir acá en la tierra tengas que sufrir por toda la eternidad en el infierno. Y eso también se lo oculta. Los filósofos paganos ya decían que no hay mejor vivir que el prepararse para el buen morir. ¿Sí? Que estaba oculto detrás de eso, todo esto que nos da la revelación. En terrible contraste con esta visión de paz y de amor que brilla en la ciudad de los bienaventurados, la fe cristiana nos habla de otra mansión donde reina el eterno dolor y la eterna desventura. Es la mansión horrenda de los que se han negado definitivamente a amar y en justo castigo de su obstinación y protervia están condenados a consumirse eternamente en el más terrible de los odios y en el más espantoso de los dolores. En nuestras manos están nuestros futuros destinos. A nosotros corresponde escoger el camino de la salvación o de la perdición, del gozo infinito o del dolor eterno. A nosotros incumbe cerrar para siempre la historia de la tribulación y de las lágrimas, o continuarla para siempre en la terrible inmensidad de lo eternamente irremediable. Vale la pena sufrir ahora un poco con resignación cristiana y hasta con conformidad y heroica alegría. Vale la pena sufrir en pos de Cristo crucificado los trabajos y dolores que tenga bien enviarnos durante nuestra breve peregrinación sobre la tierra, con el fin de poderle acompañar para siempre en los resplandores y alegrías inefables de la eternidad bienaventurada. Y ya que acá se menciona el infierno, podríamos hacer una imagen contraria, ¿no? 80 años de gozo en esta tierra, de alegría, de disipación, de diversión, de baile, de todo, y después una eternidad de padecimientos interminables, y además mucho más duros que todos los sufrimientos de esta tierra. Mucho más duros. Por eso, en nuestras manos está nuestro futuro destino. Cada uno se lo forja. Y eso también es escamoteado. Todo esto fue silenciado, callado, en contra de esa pobre chica y de todos los que estaban ahí rodeando al cretino este. Entonces lo que tendría que haber hecho era un muy apretado resumen, por supuesto, de todo esto. No era posible en una homilía desarrollar todo esto, pero después, en una situación normal de la iglesia, haber llamado a algún teólogo, algún curita por ahí, simplemente que conozca su teología, que conozca su catecismo y un poco de Santo Tomás, bueno, y me va a dar a estos chicos que de alguna fundación deben de ser, ¿no es cierto?, porque le dieron una pulserita, no sé de qué fundación, que va a ir y les va a dar todo un curso durante una semana sobre el dolor, el sufrimiento, el porqué del dolor, del sufrimiento, las formas de paliarlo, etcétera, y le va a dar todo este cursito. No, nada de eso. Bueno, acá juega la frase de nuestro Señor: el que no está conmigo está contra mí, y evidentemente este hombre está contra Cristo. Si omite, si silencia todo esto, si no le da a la juventud la explicación del sufrimiento y el dolor tan sencilla, tan fácil de entender, ¿no? Masticándola bien se entiende cada vez más. Pero si no le da por lo menos un primer atisbo de esto, es una omisión imperdonable. Teóricamente asumió el papel de vicario de Cristo. Sí. Y es una vez más, la falta de caridad, como lo hemos dicho tantas veces con respecto a otras cosas, ¿no es cierto? El no corregir a los que están en una falsa religión, el darles a entender de que están haciendo bien, de que de todos modos se van a salvar, de que eso es acepto a Dios y demás, es falta de caridad. Acá faltó gravemente a la caridad. No enseñó al que no sabe, no dio buen consejo al que lo necesita. Y simplemente ese sentimentalismo modernoso, modernista, conciliarista, puro sentimentalismo, que a la niña esa y a todos los que escucharon los dejó tan o más vacíos que antes. Claro. Puede ser que sea una
que haya un alivio momentáneo, no sé, alguna cosa sensible que atenúe en ese momento, pero después pero que es como no la queda droga, nada, es no como queda, la droga, claro, no como queda el nada alcohol. para rumiar, no queda nada para pensar, Es para como meditar. la droga, el alcohol, cuando volvió a la realidad sigue en la misma realidad Claro. del día anterior. ¿Sí? Pero cuando tenga 10, 15 años más dentro, si es que todavía vive, y bueno, y lo único que me dijo fue esto. Lo único que me dijo fue esto. Bueno, en concreto entonces vuelvo al título, sí, hay respuesta. Por supuesto. Hay respuesta. ¿Mm? Y, insisto, yo no soy de ocuparme de las cosas de Decime Jorge, pero cuando me ocupo no es para responderle a él, sino para aportar respuesta a los que eventualmente, a través de Radio Cristiandad, pueden obtener. Puede ser que estén en la duda, puede ser que estas cosas las sufran en carne propia, bueno, entonces aportarle una respuesta. Uh-huh. Y en este caso la de la doctrina cristiana. Sí, la doctrina cristiana, el catolicismo, tiene respuesta al problema del dolor, del sufrimiento, del mal. Lo hemos visto en estos 2 días, nos hemos extendido a propósito en todo esto porque realmente es interminable la cantidad de respuestas, no hay una sola respuesta, son miles de respuestas a todos los aspectos del dolor, del sufrimiento, a todo lo que conlleva, todo lo que significa en la vida verdadera del cristiano, todo lo que implica en la vida futura, en la que tampoco creen. No. Pero hay que decirlo esto, hay que decirlo porque afortunadamente todavía hay fieles que quieren escuchar esto. Uh-huh. Y si no sabían que esto existía o no sabían que tenían que escucharlo, ahora se dan cuenta y les viene muy bien. Y estamos preparados no solo para lo que padecemos hoy, sino para lo que vamos a padecer mañana. Hasta que Dios quiera que dure nuestra vida sobre la tierra. Bueno, esa era mi intención, espero que sirva con esa finalidad. Bueno, Padre, le pedimos su bendición. Como siempre, sí, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen, Nuestra Señora, consuelo de los afligidos, bueno, si están afligidos, si están en el dolor, sumidos en el dolor, bueno, que los consuele, que los acompañe, ella que es consoladora de los afligidos, el Espíritu Santo, consolador óptimo, el buen San José, que también sufrió, padeció y sabe lo que es sufrir y padecer, bueno, también él sabe consolar. Entonces que los acompañe a todos ustedes, Dios, si Dios quiere, Dios mediante, nos vemos mañana para continuar entonces con nuestro tema de este año sobre la teología de la historia. Bueno, y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con este tan buen tema que venimos desarrollando. Muchas gracias, Padre. Al contrario. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.